Mitos y leyendas colombianas. La humanidad desde épocas muy tempranas ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias le ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y leyendas colombianas. Los mitos y sus características. Por mito entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pertenecen a la tradición oral. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Influyen en la forma de pensar y son moralizantes. Esto significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota, protagonizada por deidades generalmente o por seres sobrenaturales. Los mitos narran el origen del hombre, el universo, las cosas, los seres de la naturaleza. Los mitos suponen relatos primarios, religiosos, contienen en su imaginario una forma de comprender la naturaleza y de explicar el mundo real. La función del mito es la de ser relatos fundacionales, porque crean una tradición cultural y sirven como un imaginario común para explicar los fenómenos desconocidos que suceden alrededor. Permiten dar explicación a todo lo que el hombre en su etapa inicial no puede darse y se producen en un tiempo y espacio llamado mitológico, que se asume como lejano, antiquísimo y sobre todo primigenio, es decir, de origen. Los personajes míticos son siempre individuos bien definidos, con nombres propios y una tradición asignada, de los que se conocen como ancestros, su sitio de origen y su muerte. Por lo general se les asignan determinados rasgos culturales tenidos como valiosos y respetables. Los seres, los seres míticos generalmente pertenecen al plano de la religiosidad. Muchos de los mitos poseen una categoría de creaciones filosóficas o teogonías y de simbolizaciones artísticas llamadas tótems. Los mitos se clasifican con base a su propósito antropológico, es decir, a lo que intentan explicar. Por tanto, hablamos de mitos cosmogónicos, que explican en términos míticos cómo se originó el mundo, el tiempo, el universo o cómo surgieron las cosas que existen. En cuanto a los mitos teogónicos, relatan el origen de los dioses y usualmente el origen de sus respectivos cultos. En cuanto a los mitos antropogónicos, narran el origen, generalmente la creación del ser humano a manos de fuerzas superiores o accidentales. En cuanto a los mitos etiológicos, explican mediante un relato el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. Los mitos morales, por su parte, relatan el origen o las relaciones existentes entre el bien y el mal. Los mitos fundacionales son aquellos que cuentan la historia de la fundación de las ciudades, los pueblos, los países o las regiones. Y por último, los mitos escatológicos son aquellos que relatan los eventos futuros del universo, generalmente apuntando hacia el fin del mundo o hacia el fin de las cosas. Los mitos y leyendas de Colombia hacen parte del folclore del país. Se trata de un conjunto de historias acerca de criaturas y seres legendarios que mezclan lo fantástico con las tradiciones populares. Forjadas en la tradición oral, estas historias reflejan las diferentes culturas que existen en el territorio. Las historias pasan en los llanos, en la costa, en la montaña, y en general hablan de religión, dinero, familia, campesinos, gente trabajadora, almas en pena, naturaleza, pecados, muertos, raíces indígenas, hechicería y tradiciones. Bochica, dice la historia, que en épocas de los chibchas llovió durante 3 días y 4 noches, tanto que se arruinaron los cultivos, las casas se cayeron al suelo y se mojaron tanto que lo mismo servía tener techo de palma o no. El Zipa, quien comandaba todo el imperio chibcha, y los caciques, que eran como los capitanes o gobernadores de las poblaciones de la sabana, se reunieron.
Buscaron una solución, pues no sabían qué hacer y el agua seguía cayendo del cielo a torrentes. Se acordaron entonces de Bochica, un anciano que no era de su tribu y que había aparecido de repente en un cerro de la sabana de Bogotá. Como era Bochica el maestro de los muiscas, dicen que era alto y de piel colorada con ojos claros, barba blanca y muy larga que le llegaba hasta la cintura. Vestía una túnica también de larga, sandalias y usaba un bastón para apoyarse. Él les había enseñado a sembrar y cultivar en las tierras bajas que quedaron próximas a la sabana y a orar. Cuando se iniciaron las lluvias, Bochica estaba visitando el poblado de Sogamuxi, hoy la ciudad de Sogamoso, en donde había un templo dedicado al sol. Los chibchas decidieron llamar a Bochica porque era un hombre bueno que podría ayudarlos o se acabaría todo el imperio a causa de la gigantesca inundación. El anciano dialogó con dificultad con los caciques, pues no dominaba su lengua, pero se hacía entender y le comprendían bastante. Se retiró a un rincón del bohío que tenía por habitación, rezó a su Dios que decía era uno solo, y luego salió y señaló hacia el suroccidente de la sabana. Cuentan además que cientos de indios organizaron una especie de peregrinación con él. Se detuvieron después de varios días en el sitio exacto en donde la sabana terminaba. Las aguas se agolpaban furiosas ante un cerco de rocas. Los árboles enormes y la vegetación selvática frenaban la furia del agua. Bochica con su bastón miró al cielo y tocó con el palo las imponentes rocas. Ante la sorpresa y admiración de unos y la incredulidad de otros, las rocas se abrieron como si fueran de harina. El agua se volcó por las paredes formando un hermoso salto de abundante espuma con rugidos bestiales y dando origen a una gran catarata. La sabana poco a poco volvió a su estado normal y allí quedó el salto de Tequendama. Dicen que Bochica, tiempo después, desapareció silenciosamente como había venido. Otra de las leyendas de la región andina colombiana es sin lugar a dudas la leyenda del Pozo de Donato o Laguna de Unzaúa. Esta leyenda de origen colombiano cuenta que fue Unzaúa uno de los pocos soberanos que impusieron su dominación sobre toda la nación chibcha. Era fuerte y luchador en las batallas, pero la ruina de aquel hombre irresistible no la acarreó ningún enemigo, sino sus más desarregladas pasiones. Tenía Unzaúa una hermana tan hermosa que no pudiera haberse hallado otra como ella entre todas las doncellas chibchas. El veleidoso monarca se enamoró apasionadamente de su hermana y comunicó a su madre su determinación. Negóse la madre a dársela como esposa. Cosa insólita debió parecerle a aquella grave matrona tan insensato antojo de su hijo. Los chibchas, al menos en los dominios de Zipa, tenían prohibido el matrimonio entre parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad, y en toda la nación chibcha era tan abominable el incesto que tenía siempre por castigo la muerte. Quedó Unzaúa anonadado ante la inflexible negativa de su madre. La más acerba tristeza abatió por muchos días el ánimo del soberano de los chibchas. Perdió el tino y el consejo. Prefirió huir a Chipatae, robando a su hermana de la tutela de su madre. En Chipatae la hizo su esposa. Algún tiempo después, el recuerdo de su madre desolada los forzó a volver a Tunja, al hogar materno. Bien comprobó entonces la madre que los dos hijos eran esposos. Entonces ella montó en cólera y dispuso corregir en su hija tan enorme escándalo con un severo castigo. Echó mano de la sana, que era el palo de revolver la chicha. La muchacha, que no era tonta, se amparó tras una tinaja, esquivó el tremendo garrotazo que dio estruendosamente sobre la gacha o molla que contenía la chicha. Toda la chicha entonces se derramó y entonces formó el gran pozo de Donato, que es como en nuestros días se denomina una famosa laguna situado al norte de la ciudad de Tunja.
Los dos desalentados hermanos ya no dudaron que solamente huyendo de palacio podrían gustar la felicidad. Abandonaron a Tunja y partieron hacia el sur hasta Susa. Aquí se dispuso con alegría el Saque errante a recibir de su esposa el primer fruto de aquel su gran amor tan desdichado. Pero los nuevos padres quedaron espantados al ver que el niño recién nacido se les quedó de pronto ante sus ojos convertido en piedra. Considerándose castigados por el cielo, abandonaron Susa sin saber qué rumbo seguir. Creyeron hallar en una encrucijada la señal que les indicaba el camino y por él emprendieron un largo y fatigoso peregrinar hasta que un día llegaron hasta el Salto de Tequendama. Allí resolvieron quedarse a vivir sin ver ni oír a nadie, escondidos en los bosques cercanos. Al pasar la impetuosa corriente, sintieron los dos infaustos compañeros un súbito desfallecimiento. Se miraron y al mismo tiempo un hielo de muerte paralizó sus cuerpos, quedando allí convertidos en piedra en medio del río hasta el día de hoy. Otra de las historias, partes de la tradición oral colombiana, es la famosa historia de Chía, diosa de la luna. Chía o Chie es la denominación en la religión y mitología de la Colombia precolombina como la luna, a la cual veneraban como una diosa, estando considerada como esposa del sol. Osúa era el símbolo de los placeres mundanos, siendo la protectora de la diversión, de los bailes y de las artes, representándola como una mujer. En otra variante de la mitología de la zona, se le conoce como Bachué, o madre generatriz de la raza chibcha, quien fue convertida en luna para acompañar a Súa. Tanto el dios Sol, Súa, como la diosa de la luna Chía, estaban enlazados a los grandes señores. El dios del sol estaba vinculado a los Saques del norte con su templo en Sogamoso, mientras que la familia del Zipa, que gobernó en el territorio que abarca lo que hoy es Bogotá, estaba vinculada a la diosa de la luna, estando su centro ceremonial en o alrededor de la ciudad de Chía, que fue llamada de este modo por la diosa. Según el cronista Juan de Castellanos, los muiscas concebían al sol y a la luna como esposos y padre de toda la gente. Los chiquis, o sacerdotes del calendario sagrado, fueron los encargados de las ceremonias dedicadas a la diosa, que incluyó ofrendas de oro y utensilios de cerámica.